Bienvenidos todos a estas charlas técnicas por parte del capítulo de Potencia y Energía. Les damos la más cordial bienvenida. En atención a su puntualidad, comenzamos. Para los que no nos conocen, el capítulo de Potencia y Energía forma parte de una de las 39 sociedades técnicas que tiene el IEEE, el Instituto de Ingenieros en Electricidad y Electrónica, y justamente esta sociedad pues trabaja y colabora con todos los temas que es desde generación, transmisión y distribución. Es la segunda sociedad más grande de IEEE. Su nombre se debe a un cambio de, de formas en las que se estaba trabajando, dado que IEEE tiene más de 100 años de haberse fundado. Estamos en todos los países, estamos en más de 150 países. Tiene 2 revistas, lo que es Electrification y Power Energy, y es de las únicas sociedades que tiene justamente la traducción de esta revista. Es una revista que está abierta al público, entonces también ustedes pueden poderla visitar en la página de PES. Además, tiene 17 comités técnicos que generan más del 45% de los estándares que hace IEEE, y tiene 4 comités coordinados, que son comités que trabajan con uno u otros comités, pero que no generan estándares. A su vez, la Sociedad de Potencia y Energía es de las pocas que tiene su propio grupo de mujeres. Justamente en septiembre celebramos el Women in Power Day, y se hace debido a que el 1 de septiembre conmemoramos que Edith Clark, que fue la primera mujer en graduarse del MIT como ingeniero eléctrico, genera su patente para los cálculos de la línea de transmisión. Es por esto que cada vez que hacemos alguna actividad en el capítulo, pues buscamos también que mujeres de renombre puedan apoyarnos y decirnos cómo ellas colaboran y trabajan en el sector energético. Para ello, les dejo al ingeniero Mario Valverde, presidente del capítulo de las secciones Guanajuato y Querétaro, para que dé la introducción al ponente. Bienvenidos. Adelante, Mario. Tienes apagado tu micrófono, compañero. Perdón, gracias. Buenos días. Quiero agradecer a todos en nombre de PES su participación en esta charla técnica. A continuación voy a leerles un poco de la reseña de la doctora Laura Santander, quien será nuestra ponente el día de hoy. La doctora se desempeña actualmente como investigador titular del Centro de Tecnología e Investigación Vía Cable, compañía en la industria de alambres, cables y accesorios para sistemas eléctricos. En su rol participa en proyectos de innovación de sistemas de alto y extra alto voltaje. La doctora recibió el título de Ingeniera Eléctrica y Electrónica y el grado de Maestra en Ingeniería en la Universidad Nacional Autónoma de México, así como el grado de Doctora en Ciencias de la Ingeniería Eléctrica en la Universidad Michoacana. Ha laborado en el campo del diseño de líneas de transmisión de energía durante más de 10 años como diseñador y consultor. Representa a Viacable en el grupo de mujeres de investigación y desarrollo del Parque PIIT de Apodaca, Nuevo León. Adicionalmente, es parte del Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas de Nuevo León. Entonces, sin más preámbulo, le cedemos el micrófono a la doctora para comenzar con esta charla. Muchas gracias. Adelante, doctora. Muchas gracias a todos. Ahí me confirman que me escuchan bien. Sí, la verdad, se escucha más bien. Gracias. ¿Y pueden ver mi pantalla? Ya Sí, la también. veo. Perfecto. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto, como siempre, colaborar con el equipo de IEEE. Para mí en específico también es importante promover la participación de las mujeres en el sector eléctrico con la iniciativa de Women in Power, con el PES Day. Así que, bueno, sin más, vamos a hablar un poco de los conductores de alta temperatura y baja flecha. Aquí yo le puse sus aplicaciones porque voy a enfatizar principalmente en 2 aplicaciones particulares. Ahorita lo vamos a revisar. Entonces, bueno.
El sector eléctrico en los últimos años ha representado un cambio histórico que pues supera todo lo que es la industria eléctrica. Por un lado, la integración de energías renovables a gran escala, o sea, lo vemos constantemente, y la creciente implementación de smart grids. Al final, lo que busca el sector eléctrico, o sea, ¿cuál es su objetivo? Es proporcionar energía confiable y de calidad a un mínimo costo. Eso es lo que nos interesa, ¿eh? Que no haya fallas y el sistema sea ininterrumpido. Por lo tanto, van a existir una abrumadora necesidad de 3 cosas principalmente. Incrementar la capacidad de transmisión en líneas, controlar el flujo de potencia en corredores específicos y asegurar la confiabilidad de restauración de la red ante fallas. El tema de las líneas de transmisión, en este pues fortalecimiento, tenemos dos opciones. Primera, que es la más común y la que evidentemente es necesaria, es la construcción de líneas nuevas. Siempre vamos a necesitar más líneas de transmisión porque cada vez hay más demanda de energía eléctrica, no solamente en nuestro país, en México, sino que en todas las partes del mundo. Por otro lado, hay una alternativa que es la recalibración con conductores de alto desempeño térmico, que es lo que vamos a ver un poco ahorita, que es una recalibración yo la voy a entender con que las estructuras que yo tengo previamente instaladas en una línea de transmisión se quedan en el lugar donde están, nada más se revisa que esas estructuras tengan la suficiente estabilidad desde el punto de vista mecánico, y yo lo que hago es quitar el conductor actual que probablemente ya está envejecido y lo sustituyo por un conductor que sea de un peso, del mismo peso o menor que el que se tenía instalado, esto para evitar sumar esfuerzo mecánico a la línea, pero que pueda transmitir mayor energía, ¿sí? Eso es lo que yo pienso cuando hago una recalibración. No es poner el mismo calibre, sino es poner un calibre, o sea, un conductor con una tecnología distinta a la CCR. En ese sentido, les voy a hablar un poco rápidamente de cuáles son estos conductores. El 80% de las líneas alrededor del mundo se construyeron con conductores ACSR, que los conductores ACSR principalmente tienen esta configuración que podemos ver aquí, que son un núcleo de acero que le da resistencia mecánica y las capas de aluminio alrededor en hilos redondos, que lo que hacen es transmitir la energía por el efecto piel. La energía eléctrica, pues principalmente se va alrededor del conductor y eso se puede hacer o eso se permite porque es aluminio. Normalmente operan estos conductores a 75 grados. Máximo pueden llegar a 90 o 100 grados en condiciones de emergencia, pero después de eso, la misma propiedad de los metales hace que se elonguen, se calienta, precisamente por la corriente eléctrica, se calienta y se elonga. Y cuando se elonga, compromete distancias de seguridad. Aquí estamos hablando de conductores desnudos que se usan en líneas de transmisión aéreas. Existen otros tipos de conductores, que es de los que vamos a hablar un poco, que son los ACWS. El ACWS es un conductor que tiene más o menos características similares, tiene un núcleo de acero y tiene capas de aluminio, pero las capas de aluminio son de un temple suave. Lo que me permite es que el núcleo es de acero galvanizado, soldado, y hace que este conductor pueda operar a temperaturas mayores que el ACSR. Entonces yo puedo llevarlo incluso a 200 grados, ¿va? Normalmente no se lleva a esas temperaturas, pero puedo hacerlo si lo necesito sin tener problemas de una elongación importante.
en la flecha. Entonces, por ejemplo, el ACCR llega a un punto donde dice a los 100 grados de ahí para adelante ya no juega, ya no puede transmitir más energía. El ACWS, si bien presenta una flecha, o sea, sí sigue habiendo flecha, y ahorita les voy a hablar de qué es el parámetro flecha por si tienen la duda. Se va a seguir elongando, pero de una forma no tan rápida como el ACSR, por eso es que yo puedo elevar la temperatura hasta 200 grados. Existe otro tipo, que es el ACWS trapezoidal, que lo que hago es quitar los hilos redondos y poner trapecios. ¿Para qué? Para quitar o disminuir todos esos huequitos que ustedes observan ahí y tener mayor área de transferencia de corriente. Entonces es la misma tecnología, nada más que en lugar de hilos redondos tengo trapecios. Y finalmente tengo otro tipo de conductor que también se llama conductor de alta temperatura porque está por encima del ACCR, que es el ACCC trapezoidal. El ACCC es un aluminio también de temple suave como el ACWS, pero su núcleo ya no es de acero. Su núcleo es de cobre, digo, de carbón, es carbón recubierto con una fibra de vidrio. Entonces esto lo que me permite es que pues no es un metal, no se va a elongar. Entonces yo lo tiendo, y esa misma flecha que tiene ahí se va a mantener prácticamente toda la vida útil del conductor. Como no es un metal, pues no se somete a esos comportamientos. Entonces yo puedo elevar la temperatura hasta 180 grados de forma que puedo transmitir toda esa potencia sin comprometer distancias de seguridad. Ahora, nada más para entender un poco ¿por qué estos conductores ofrecen una solución a las líneas de transmisión? Bueno, existen ciertos límites de transferencia de potencia en diferentes longitudes de las líneas. Aquí en este gráfico, ustedes pueden ver que en el eje de las X, digamos, tenemos longitud de línea en kilómetros. Entonces tengo de 0 a 1000 kilómetros. Y de este lado, en la parte izquierda, yo tengo el flujo de potencia máximo. Significa, y con base en la información que se tiene, que de 0 a 100 kilómetros la transferencia de potencia es exclusivamente debida al límite térmico de los conductores, es independiente de la longitud. Así que cuando yo pienso en líneas menores a 100 kilómetros, exclusivamente la limitante es térmico. Y esa limitante depende del conductor. De ahí en adelante, efectivamente, tengo otros límites que ya voy a tener que tomar en cuenta, como son la estabilidad en estado estable, la estabilidad transitoria, los límites de amortiguamiento eléctrico, pues cuando la línea empieza a ser muy larga. Cuando eso pasa, pues además de tener conductores de alto desempeño, pensamos nosotros en agregar ciertos dispositivos como compensación serie, ¿verdad? Compensación reactiva, etcétera, que me permita amortiguar todas estas limitantes y poder transferir a largas distancias. Ahora, yo les estaba hablando un poco de lo que es el parámetro flecha. Imagínense que aquí tienen ustedes una línea de transmisión entre dos estructuras y tengo aquí déjenme ver si aquí tengo el apuntador, ¿sí? Tengo estas dos estructuras y tengo aquí tendido un conductor. Si yo pintara una línea punteada imaginaria desde el punto de enganche de la primera estructura hasta el otro punto de enganche, la distancia que hay hasta el punto más bajo de la catenaria, a eso le llamamos flecha. Ahora, desde el punto más bajo de la catenaria al piso o a la tierra o al suelo terminado, ese es el libramiento. Esto es lo que tenemos que cuidar, porque aquí es donde están circulando autos, donde están caminando personas, etcétera, y ese libramiento pues tiene que garantizarme seguridad eléctrica. El aislamiento en líneas de transmisión es el aire. Si yo me acerco demasiado a otro elemento conductivo, el aire se ioniza y se vuelve conductor y pierdo ese aislamiento.
Ahora, ¿de qué depende esto? Bueno, de qué tanta corriente circula por los conductores, pero hay otras variables dentro de este ambiente. Si hace mucho calor, hay mucha radiación solar, si hace mucho frío. Es más, cuando hace mucho frío, de hecho se congelan los conductores, o sea, alrededor se forma una capa de hielo que lo que hace es pesar más. Y entonces se tiende a elongar más el conductor. Entonces, cuando yo tengo un día frío, digamos, se contrae el metal y entonces disminuye la flecha, aumenta el libramiento, etcétera. Cuando hace mucho calor, hay una temperatura muy alta y yo tengo mayor transferencia de potencia, pues puedo tener una flecha máxima que viene a plena carga o en un día caluroso. Aquí les puse una nota. Bueno, en el caso de los ACCR, la flecha se da a través de los años que opera la línea. O sea, pero esta está cambiando constantemente. Ahora, los conductores de alta temperatura, la flecha máxima se da a operar la temperatura máxima, pero como les comenté, pues llega un punto donde esta temperatura ya no cambia. ¿Cuándo? Pues en el caso del ACWS 200 grados, en el caso de la CCC 180 grados. ¿Cuáles son las? Sí, adelante. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, nos pregunta Enrique Hernández sobre los valores de reactancia inductiva y capacitiva con estos conductores. Sí. ¿Dónde los podemos obtener? Bueno, este conductor es exactamente, usa el mismo principio de los conductores ACCR. Tú puedes calcular los parámetros eléctricos de la línea exactamente igual que como lo haces con el ACCR. ¿Qué necesitas para calcular parámetros eléctricos de una línea? Su orientación geométrica, si están en delta, si están en estrella, necesitas valores de resistencia, los valores de reactancia, y todo esto lo encuentras de una ficha técnica. Y de ahí puedes calcular, y las fichas técnicas evidentemente nosotros las proporcionamos a los clientes. En el caso de Vía Cable, que es un vendedor de conductores ACWS, bueno, nuestra marca Viacom, ¿verdad? ACWS y ACCC tiene sus fichas técnicas. Tú puedes ahí ver cuál es la resistencia, a qué temperatura, etcétera, y hacer parámetros eléctricos sin problema. Ok, y tenemos una segunda pregunta. ¿El término flecha hace referencia a que tiene baja capacidad de deformación o flexión antes de que ocurra una falla, o estoy equivocado? No, el término flecha es una distancia. No tiene nada que ver con que se deforme, etcétera. La flecha se forma, ¿verdad? Esta es una catenaria, pero la catenaria se da de manera natural por el peso natural de cualquier cadenita. Si tú agarras un lazo y lo sujetas desde 2 puntos, se forma la catenaria. Y si tú dibujas esta línea punteada aquí, esa distancia que hay desde esa línea punteada hasta el punto más bajo de la catenaria se le llama flecha. Pero la flecha puedes encontrarla en cualquier cosa, en cualquier soga, ¿verdad?, que tú tiendas. ¿De qué depende? Del peso propio de la soga. No sé si eso responde a la pregunta. Muchas gracias. Continuamos. Yo le aviso en cuanto haya otras preguntas en medio de alguna presentación diapositiva. Ok, de acuerdo. Bueno, y ahora sí, entrando en las aplicaciones, vamos a ver primero cómo funciona en líneas nuevas. Cuando se diseña una línea de transmisión, lo primero que se hace, cuando hablamos de líneas nuevas, lo primero que se hace es seleccionar una trayectoria para llegar del punto A al punto B. Yo necesito llevar energía del punto A al punto B. Entonces, para eso yo necesito conocer el perfil de terreno. Cuando yo conozco el perfil de terreno, voy a ir poniendo o colocando estructuras dependiendo, evidentemente, de la estructura. La estructura puede soportar mayores claros, se le llama o vanos, que es la distancia que hay entre una estructura y otra. Porque si son muy largos, pues entonces estamos, pues de alguna manera,
forzando a la estructura. Entonces necesitamos conocer cuáles son las capacidades mecánicas de esa estructura para ver cuántas estructuras voy a poner yo a lo largo del perfil de terreno. Entonces aquí lo que se hizo, bueno, evidentemente se hace con un estudio topográfico, pero aquí podemos sacar un perfil de elevación de Google Earth. ¿Ah? Entonces aquí tomamos un perfil de elevación de un Google Earth y consideramos que vamos a tener unas estructuras específicas. Y el siguiente paso es hacer un tendido de estructuras. El tendido de estructuras es, bueno, en ese perfil que yo ya tengo, yo lo voy a cargar en algún software para diseño de líneas de transmisión. Normalmente esta es una impresión de PLSK. PLSK es un software que me permite diseñar líneas a partir de un perfil de terreno topográfico y yo voy a colocar cierto número de estructuras que estas, como les mencioné, van a depender, ¿verdad?, de la distancia que me permite tener entre una estructura y otra. Entonces yo lo que hago es coloco las estructuras y luego tiendo el conductor. Considero que el conductor va a estar operando a la temperatura máxima, ¿verdad? Porque yo no, o sea, evidentemente la temperatura a la que va a estar operando no es la máxima todo el tiempo, pero puede llegar que en algún momento esté operando a temperatura máxima. Y aquí hay una línea punteada, si logran ver aquí abajo, que es el libramiento, porque esta es la distancia mínima de seguridad que yo tengo que garantizar a tierra. ¿Ah? Y realmente lo que hace es dibujar una línea punteada arriba del terreno, pero muy similar. Entonces, lo que se hace es, en este caso, cuando se hacen líneas nuevas, es que se plantean dos distribuciones en el mismo perfil de terreno. Primero, usamos un conductor ACSR tipo calibre rail, y en la otra consideramos una tríplice Varsovia, cada uno con sus criterios de flechado, cada uno con sus criterios de libramientos, etcétera, pero ambos tienen que garantizar que no sobrepasen la línea punteada. En la primera solución, que es la de arriba, pues se usa el ACCR, hay 161.77 kilómetros, o sea, es lo que mide la línea. Y tengo en total que necesito yo poner 406 torres, ¿verdad? Lo que me da un claro promedio, el claro es la distancia que hay entre una estructura y otra de 399, más o menos 400 metros. Ahora, en la segunda solución, la que está aquí abajo usando el ACCC, es los mismos kilómetros, el mismo perfil, pero ahora voy a necesitar solamente 313 estructuras, lo que me da un promedio de 517 metros. ¿Qué quiere decir? Que yo, evidentemente, como estos conductores presentan menos flecha a temperatura máxima, pues yo puedo aumentar esa distancia interpostal o esa distancia entre estructuras, y eso al final se traduce en una reducción de estructuras. ¿Ah? Yo aquí estoy reduciendo de 406 a 313, es decir, pues por ahí de unos 90. ¿Ah? ¿Cuál es la ventaja de tener este tipo de conductores, específicamente hablando del ACCC? Bueno, es que tengo más eficiencia. ¿Qué significa? Que si yo tengo una línea de transmisión convencional y usa un conductor ACCR, yo mando 100 amperes del punto A al punto B y voy a tener aquí un 10% de pérdidas, por decir algo. Es decir, yo mando 100, pero solamente llegan 90. En el caso de usar el ACCC, pues así, quitar y poner por el mismo calibre, estoy reduciendo pérdidas. Es decir, llegan 93 en lugar de llegar 90. Entonces tengo mayor eficiencia. En el caso, ¿por qué? Pues porque el ACCR es hilo redondo, el ACCC es trapezoidal. En el caso de capacidad, pues en lugar de que yo tenga dos líneas de transmisión de 100 amperes cada una, pues yo puedo tener solo una línea de transmisión que me lleve 200 amperes sin problemas de flecha. ¿Por qué? Pues porque estos conductores pueden llevar mucha más potencia en el mismo conductor, en el mismo derecho de vía. Ahora, la baja flecha, pues sí,
Lo que pasa es que en el ACCR, si yo quiero, pues digamos, elevar la temperatura, pues evidentemente se elonga el conductor ACCR y entonces yo necesitaría poner una estructura en medio. En el caso del ACCC no. En el ACCC yo puedo hacer claros más largos porque no tengo ese problema de que se elongue el conductor. Tenemos un par de preguntas. Adelante. Pregunta de Enrique Hernández. Con el cambio de cables de líneas de transmisión, ¿se tendrán problemas de cortocircuito trifásico entre líneas por cables con menor peso? No, no se tiene, o sea, al final el diseño es prácticamente el mismo. La única diferencia entre diseñar con un ACCR y diseñar con el ACCC es que los herrajes que sujetan al conductor también serán de alta temperatura, pero todo lo que tenga que ver con la coordinación u otros elementos es exactamente el mismo proceso. Ok, tenemos otra pregunta. ¿Me podría comentar Julio César Méndez? ¿Me podría comentar qué función tiene la flecha en base a la temperatura de elevación por medio del paso de corriente por el conductor? Bueno, al final depende, ¿verdad? Si yo tengo un perfil que es completamente plano, pues no hay problema, la flecha va a estar en el centro, pero si el perfil está accidentado, es decir, no está completamente plano, está de subida, pues también la flecha se va a mover de este lado. Pero al final eso no me importa, porque yo lo que necesito es cuidar que la distancia que hay aquí se mantenga, porque ese es el libramiento de seguridad, es lo que yo tengo que cuidar. Ajá. Ok, muchas gracias. Son todas las preguntas por el momento. De acuerdo, gracias. Y bueno, nada más para que conozcan un poco más de qué se tratan los componentes del conductor. Bueno, como les decía, hay una fibra de carbono en el núcleo. En el caso del ACCC, ¿verdad? Es una fibra de carbono que hace la función de carga del cable, es lo que le da la resistencia mecánica y evita la elongación. Esta fibra de carbono es más fuerte que el acero, es decir, es mucho más resistente y es mucho más ligero. Ajá. Es mucho más ligero, por eso se usa en cuestiones de los autos de carreras, en la aeronáutica, etcétera. Le ponemos una fibra de vidrio, ajá, en conjunto con una resina epóxica, lo que hace es aislar la fibra de carbono del aluminio. Eso evita que haya corrosión, porque cuando yo tengo dos diferentes materiales, pues puedo presentar corrosión, por eso lleva una fibra de vidrio aquí. Luego tenemos la capa interior, que son, como ya lo había mencionado, trapecios. Es no circular, aprovecho de mejor manera el área, y la capa exterior pues también son trapecios, de manera que yo pueda tener mayor área de transmisión de energía. Como nosotros aquí, o como ya lo había comentado antes, pues a diferencia del ACCR, yo puedo llevar mayor corriente eléctrica a través de estos conductores. Y bueno, otra aplicación que de hecho pues hemos visto que tiene, pues se vuelve muy atractiva cuando no se pueden construir líneas nuevas porque es difícil encontrar derechos de vía, porque es costoso, porque hay que negociar por dónde pasaron nuevas líneas. Decimos, bueno, sabes que olvídate de eso, usa tus mismos derechos de vía, usa tus mismas estructuras y solamente cambia el conductor, quita el ACCR que ya está sobrecargado, ya está envejecido, y pone esta nueva tecnología de conductores que te permita mayor transferencia de potencia, son más ligeros, así que no le está agregando tensión mecánica a las estructuras, y a eso le llamamos una recalibración. Existen diferentes formas de repotenciar líneas aéreas. Cuando decimos repotenciar es mayor potencia. ¿Cómo podemos hacer? Ya les comenté, recalibrar. Quito el conductor y pongo uno de mayor desempeño térmico. Puedo agregar un segundo conductor para hacer un arreglo de 2 conductores por fase, pero eso implica también reforzar estructuras.
Utilizar un diámetro, un conductor con un diámetro igual o de alta temperatura. Ajustar la capacidad de forma probabilística, es decir, normalmente las líneas de transmisión pues se diseñan considerando ciertos márgenes de seguridad, pero a lo mejor dices, bueno, no todo el tiempo, ¿verdad?, está en su peor condición, entonces hay un margencito ahí que me permite transferir mayor potencia y puedo, digamos, meterle un poco más de corriente sin que se viole el libramiento. Pues eso lo haces de forma probabilística. Ajustar capacidad de conducción por temperatura ambiente, o sea, si yo conozco que ese día va a ser frío, pues no hay tanto problema porque sé que puedo meter un poco más de corriente porque el conductor está frío, porque alrededor el ambiente está frío, ¿ah? Y eso le llamamos pues ajustes dinámicos, ¿ah? Que es lo que hay una tendencia importante de los dynamic ratings, o incrementar la temperatura hasta el máximo valor permisible sin que falle la línea. Digamos, esas son las opciones que yo pudiera tener para repotenciar líneas existentes. Ahora, les voy a hablar de dos casos en particular. En el caso de la última línea, donde teníamos un crecimiento importante en una granja solar que se llama Solem 2. ¿Cuál era el problema? Bueno, se tiene una planta solar fotovoltaica y la instalación en crecimiento en Aguascalientes. Tiene un conductor 795, ese es su calibre, el famoso ACCR Drake, en una línea de 230 kilovolts existente y ya presenta una flecha excesiva, es decir, la flecha ya es mayor, el libramiento disminuye y entonces tengo capacidad limitada. Entonces van creciendo estos parques solar fotovoltaico y necesito transferir más potencia. Entonces, ¿cuáles son las opciones? Reconstrucción. Hago torres nuevas, torres más altas y conductores con calibres más grandes. Y la otra es usar las torres existentes y hacer una recalibración con un conductor de alto desempeño térmico. La solución que se optó en este caso fue hacer una recalibración con un conductor 812 KC1000 a CCC Grosvik. Aumentó la capacidad de la línea de 290 a 540 megawatts y se redujeron pérdidas de transmisión en la línea, ¿verdad? Fue un proyecto de 24 kilómetros completado en 14 días. Es decir, como yo no tengo que estar haciendo construcción de líneas nuevas, pues simplemente quito el conductor, pongo el otro conductor y ya puedo empezar a seguir operando la línea sin mayores incidencias. Por otro lado, les comento del caso de la línea de Texcoco-La Paz. Esta está en el Estado de México. También, ¿cuál era el objetivo? Aumentar la capacidad para satisfacer el crecimiento de la demanda en el centro del país. Como saben, pues hay el anillo, todo el anillo de 400, pues gran cantidad de energía está alimentando el centro del país, la carga de la Ciudad de México, que es muy importante. Y entonces aquí tengo el problema, ¿verdad? La congestión de la red troncal. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, hay un conductor ACSR que presenta ya una flecha excesiva y tiene capacidad limitada. Entonces ya empieza a fallar porque pues yo necesito transferir más potencia y no tengo por dónde mandarla. ¿Cuáles son las opciones? Como en el caso anterior, reconstruir o recalibrar. Se optó por recalibrar el conductor, 2 circuitos, 2 conductores por fase. Se aumentó la capacidad de 1500 MVA que tenía inicialmente a 2200 MVA. Significa que en promedio pues un 48% mayor transferencia de potencia. Y bueno, alrededor de América Latina, pues el ACCC, pues como aquí pueden ver, se ha instalado en diferentes partes, se ha instalado en Panamá, en Colombia, en Chile y en México en una gran cantidad de líneas. La mayoría de ellas son recalibraciones, pero también hay casos donde son líneas nuevas. Entonces, lo que pues yo quisiera comentarles que existe una solución que evidentemente libera capacidad instalada de una forma pues
relativamente rápida. ¿Cuáles son los puntos aquí a considerar? Que bueno, los conductores de los que ya les hablé de alta temperatura son el ACWS, el ACWS trapezoidal y el ACCC. Estos, como les comentaba, van a necesitar también herramientales o los herrajes también tienen que ser de alta temperatura. Digamos, tienen que ser compatibles, porque si yo estoy operando un conductor a 170 grados centígrados, pues evidentemente voy a necesitar herrajes que soporten esta temperatura. Normalmente el fabricante, bueno, nosotros tenemos certificados nuestros productos con PLP, quienes lo que hacen, bueno, es que hacen los herrajes, pueden ser un poco más grandes, un poco más largos para disipar el calor, a diferencia del ACCR convencional. En el caso del ACCC, pues como tiene un núcleo que no es metal, normalmente se da una capacitación para los instaladores en campo y se verifica que no se maltrate o no se cuarte de alguna manera el núcleo, ¿verdad? Porque como tiene fibra de vidrio, pues digamos que puede llegar a dañarse. Entonces hay un cuidado un poco especial comparado con el ACCR convencional. Y pues hasta aquí es lo que quería comentar. No sé si haya alguna otra duda o pregunta. Tenemos 3 preguntas. Adelante. Pregunta Enrique Hernández. ¿Se reduce su mantenimiento con este cable, especialmente las sales para áreas cerca de costas y playas? Así es. Fíjate que una gran ventaja de este tipo de conductores es que reduce la corrosión, ¿ah? O sea, pues tiene esa ventaja. Okay. Pregunta Julio César Méndez. Entonces, considerando el coeficiente de expansión térmica del material, este conductor, al tener una temperatura de operación nominal de los 210 grados a una temperatura de emergencia de 240 grados, ¿este conductor no sufre elongación en estos momentos de emergencia? Bueno, mira, normalmente cuando hablamos de este tipo de conductores, hay un punto que se llama punto rodilla, que es donde viene elongándose de forma muy lenta y luego cuando llega ese punto ya no hay mayor elongación. Toda la carga la lleva el núcleo y el aluminio ya no, o sea, si el aluminio se elonga, pero ya no todo el conductor per se, sino simplemente es que ahora el núcleo es el que carga completamente. El aluminio ya dejó de cargar, el aluminio solo está ahí conduciendo. Ok, muchas gracias. Una última pregunta que tenemos en el chat. Enrique Hernández. ¿Qué región o zona del país requiere más líneas de transmisión o tiene mayor consumo de energía eléctrica? Bueno, pues yo te podría decir que hemos identificado varias zonas que necesitan líneas de transmisión. Evidentemente, el norte del país, si bien tiene generación, etcétera, hay por ahí algunos corredores que necesitan fortalecimiento o se necesitan nuevas líneas. El anillo troncal que alimenta a la Ciudad de México tiene varios problemas. Ahí el de Texcoco La Paz sigue habiendo otras líneas. Si bien ese ya se recalibró y ya tiene mayor desahogo, algunas que están alrededor también necesitan darse mantenimiento. Entonces, yo pensaría que el centro del país, pero por eso ahí es muy complicado, porque ya no hay espacio donde construir nuevas líneas. Yo creo que el norte-noreste y bueno, en el caso de la península, pues ya se han estado haciendo generación in situ, pero por ahí nada más hay 2 líneas de transmisión, una de 400 kV y una de 230, que pues ahí necesitamos reforzar esa parte, porque están limitadas. Rodrigo Merchant. ¿Por qué no se usa cobre en vez de aluminio? Bueno, es una buena pregunta. Una, pues como ya saben, es mucho más costoso el cobre, y normalmente en líneas aéreas, pues yo creo que es un tema de seguridad, pues hay mucho
pues mucho robo. De hecho, las estructuras sufren de mucho robo, la celosía. No sé si han visto en algunos lugares, ¿va? Que ya las estructuras son muy viejas y ahí les van quitando piezas, ¿no? Entonces, realmente, pues yo creo que es un tema pues de seguridad. Por eso no se usa cobre en líneas desnudas aéreas, porque pues el riesgo es alto. Ok. Pregunta Enrique Hernández. ¿Considera que la falta de líneas de transmisión ha frenado la generación por energías renovables? Yo no podría asegurar, digamos, que eso frenara. O sea, al final del día, no solo frena las energías renovables, ¿va? Frena pues cualquier desahogo de energía. Yo tengo mucha demanda y tengo mucha generación, eso ya lo hemos visto. Pero en los últimos años, pues las líneas de transmisión han crecido muy poco. ¿En qué frena? Pues sí, si no tengo suficientes carreteras para mandar la energía eléctrica, pues voy a tener que desconectar algunas zonas, aunque tenga la energía, ¿va? Aunque tenga la energía, tengo que desconectar algunas zonas porque no tengo por dónde llevarla. Y no solo tiene que ver con líneas de transmisión, sino también líneas de transmisión y subestaciones eléctricas. O sea, necesitamos ambas cosas. Necesito transformación y necesito transmisión. Entonces, definitivamente se necesita mayor inversión en la infraestructura eléctrica. La respuesta es sí. Que eso frene específicamente energías renovables, yo creo que en general frena pues el envío de cualquier tipo de generación, no solo de la renovable, sino de todas. Sí. Pregunta Luis Martínez. Si bien ya vimos que hay una reducción en costos por el uso de menor conductor y reducción de torres en las líneas, ¿en qué porcentaje aumenta el costo, por ejemplo, de costos entre los conductores ACCR y ACCC? Bueno, evidentemente los conductores ACCC sí tienen un costo superior, pero el caso de los ACWS, yo creo que el costo ha de andar como entre, no sé, por ejemplo, el ACCR cuesta $1 y el ACWS cuesta $1.20. O sea, no es tan alto, digo, el ACWS ha de costar un 20% más y el ACCC sí está más o menos en el doble del costo del ACCR. Pero la ventaja pues es esto, ¿no? Que tienes casi el doble de transferencia de potencia y tienes ese backup, ese respaldo, ¿ah? Si tú necesitas llevar más, pues tú sabes que por ahí lo puedes desahogar por un periodo corto de tiempo. Entonces, sí es una mayor inversión, pero si piensas que si dejas de poner estructuras, si tienes que eliminar todo eso, pues se amortiguan los costos de inversión. Gracias. Pregunta Enrique Hernández. Si el efecto corona se reduce con este cable. Bueno, el efecto corona como tal, no. O sea, el efecto corona pues no depende específicamente de esto. Así que digamos, los estudios son exactamente iguales. Muy bien, pues son todas las preguntas que tenemos por el momento en el chat. No sé si alguien quiera compartir algo más por el micrófono. Abrir su micrófono y hacer alguna pregunta. Bueno, aquí ya nada más nos ponen, gracias por Fernando Jurado, nos pone gracias por la invitación, excelente plática, y agradece por este medio a sus estudiantes por Chiapas, Guanajuato y Puebla. Bueno, pues si ya no hay más preguntas, maestra Dulce, si concluimos. Sí, adelante. Les agradecemos su participación. La ponente ha accedido a otorgar una constancia de participación para esta charla. En cuanto al material, todavía lo vamos a confirmar con ella porque ella tiene que checar varias cosas con su empresa.
En dado caso de que nos veamos favorecidos con la presentación se compartiría junto con su constancia de participación, que fue otra de las dudas que se generaron en el chat. Y a su vez, la ponente nos solicita si pudieran abrir su cámara para poder tomar una fotografía, en lo que yo les comparto en el chat el formulario para que ustedes puedan hacer su registro. Nos interesa muchísimo su opinión para que podamos compartirle los futuros cursos que estamos haciendo aquí en el capítulo de Potencia y Energía. Muchísimas gracias y pues solo esperamos que prendan cámaras, tomamos las fotos y les dejamos volver a sus actividades. Muchísimas gracias, doctora Laura, siempre ha sido un honor contar con usted. Le agradecemos que participara, ella también forma parte del capítulo de Potencia y Energía, pero de la sección Monterrey. Entonces es alguien de los que ha trabajado mucho en Women in Power. Muchísimas gracias, Laura. Muchas gracias a todos para Ok. servirles. Muchas gracias. Proceda a tomar la foto. Sonrían. 1, 2, 3. Sonrían. Gracias. Listo. Perfecto. Muchísimas gracias. También compartirles que esta sesión ha sido transmitida en nuestras redes sociales de Facebook. Después se subirá al canal de YouTube. En todos los formularios están los enlaces. Entonces, si quieren volver a ver la charla, estará abierta a ustedes. Muchísimas gracias a cada uno. Muchas gracias por su participación y nos vemos en la siguiente charla técnica. Gracias. Hasta luego.